Pues buenos días a todos, un día más a nuestra plataforma. Hoy nos acompaña el doctor Antoni Rivas, que nos va a hablar sobre la inestabilidad femopatelar y su imagen. Recordemos todos los espectadores de que pueden dejar sus preguntas abajo en el chat y después de la sesión las comentaremos con nuestros expertos y con Tony. Así que buenos días y cuando quieras empezar. Vale. Buenos días. Gracias, Ramón. Gracias al doctor Pedraza por haberme invitado a esta charla. Yo creo que esto es un tema no resuelto. Tiene muchos problemas que se unen uno con otro y no tenemos una técnica adecuada para valorar correctamente esta patología. De todas maneras, hay mucha bibliografía. Vamos a intentar resumirla sobre lo que hay. Eh, la rótula, que es un hueso sesamoideo, está sometida a múltiples fuerzas, sobre todo de la extremidad inferior, especialmente del cuádriceps. Por lo tanto, si no hay un buen equilibrio entre la anatomía y la biomecánica, se producen fuerzas que alteran la relación femor-patelar y llegan a producir lesiones con el tiempo. Se define la inestabilidad rotuliana como un movimiento anormal de la rótula respecto a la tróclea femoral. Las causas son múltiples. Podemos tener una mala alineación del eje extensor, podemos tener una alteración de balance muscular, cambios de sobrecarga, sobre todo gente deportista, sobreuso, gente joven. Puede haber una anomalía anatómica y otras alteraciones. Se dice que hasta un 6% de la población general tiene problemas femoropatelares. Lo que se llama síndrome doloroso femoropatelar es un dolor en la zona de la rótula o perirotuliana, agravado sobre todo cuando se carga o cuando está en flexión. No tenemos en cuanto a radiólogos, no tenemos ninguna técnica que por sí misma sea suficiente para indicar la terapéutica adecuada. Por lo tanto, tenemos que recurrir al trabajo multidisciplinar. ¿Qué armas tenemos para valorar esta articulación? Pues la radiografía convencional, que sigue siendo muy importante, el TAC, la resonancia. Ocasionalmente también podemos recurrir a los ultrasonidos. La placa simple, que parece que no sea importante, es muy importante, sobre todo si está bien hecha. Y esto es otro problema, ¿eh? Los técnicos tienen que saber hacer una buena placa simple, cosa que, como vemos en muchas ocasiones, no está bien hecha la radiografía. ¿Por qué? Porque podemos ver cosas muy importantes. Por ejemplo, la altura de la rótula, con el índice Insan Salvati, podemos ver el fondo de la tróclea, si hay displasia, o podemos ver si hay derrame articular. ¿Cómo se hace la radiografía, sobre todo la de perfil? Tiene que estar a 20 o 30 grados de flexión. Vemos radiografías hechas a 45, 50. Esto no sirve para valorar adecuadamente las mediciones. Otras técnicas simples serían las radiografías oblicuas, la teleradiografía de extremidades inferiores. ¿Cuál es la radiografía axial, que es la que valora más especialmente la rótula, más adecuada? Es la de estas exploraciones que se ven muy a menudo en las exploraciones normales, no sirven para casi nada. La técnica es hacer a 20 o 30 grados de flexión. ¿Por qué? Porque en este grado de flexión es cuando la rótula comienza a entrar en la tróquea femoral. Y es cuando se produce el mayor grado de inestabilidad, si no entra adecuadamente. Es cuando se empiezan a producir las lesiones. Por lo tanto, la valoración de las alteraciones femoropatelares en placa simple, axial, tiene que ser a 20-30 grados de flexión, siempre. Y para eso el técnico tiene que saber hacer esta radiografía, que no siempre es así. Bueno, las radiografías oblicuas pueden servir en algún caso, como en este caso de una fractura, dado que no se puede hacer radiografía axial. Y la segunda técnica muy importante para valorar esta articulación es el TAC, siempre hacer a 20 grados, 20-30 grados de flexión, como hemos dicho, y tenemos varias mediciones.
Los cortes es desde la zona suprapatelar hasta la TTA. La TTA es muy importante que salga en la imagen. A 20-30 grados de flexión. Tenemos el ángulo de congruencia para valorar la subluxación, el ángulo troclear para valorar la displasia, el ángulo patelofemoral lateral y en inclinación rotuliana para valorar subluxación y el índice patelofemoral para valorar ya en un TAC si hay pinzamiento como signo indirecto de lesión del cartílago. Pero el valor más importante en esta técnica es el TAGT, lo que se llama valor de relación entre la tróclea femoral y la TTA. Esto nos indica que puede haber alteraciones no solo de la articulación de la rodilla, sino más allá, o sea, de toda la extremidad. Y por eso hemos de valorar otras exploraciones que no sean de la rodilla. El TAGT se realiza con una línea entre los dos cóndilos, una perpendicular al fondo de la tróclea femoral y una perpendicular al punto donde se inserta el tendón rotuliano, la TTA. Esta distancia normal es hasta 15 milímetros. De 15 a 20 estamos en el llamado borderline, que los tratamientos pueden variar y a partir de 20 está indicada la cirugía de desrotación. Otra alteración que podemos valorar en la placa simple o en el TAC es la morfología rotuliana. El Weber describió 3 tipos, aunque ahora hay alguno más, pero vaya. Es un tipo ya de displasia, como esta, que las dos facetas son iguales, aplanadas, y ya hay tendencia a la luxación. Esta es la imagen normal, la más frecuente, faceta lateral más extensa, faceta medial más corta. Y esta es una variante que es el tipo 3, que es la faceta medial es muy vertical. Y esto es tendencia a la luxación. Y esto se debe describir en el informe. El ángulo de congruencia, como hemos dicho, nos valora si hay subluxación rotuliana. Se valora una bisectriz del ángulo troclear, como es este, la bisectriz, y otra línea, también desde el punto central del ángulo troclear, que pase por la unión de las dos facetas. Normalmente este ángulo es negativo, menos 6 grados con una variabilidad de más menos 11 grados. Cuando este ángulo es positivo, se indica que esta rótula está subluxada. Ya lo hemos comentado, el otro valor importante en esta técnica de TAC es el TAGT. ¿Qué es el ángulo Q? El ángulo Q es lo que define las fuerzas que actúan sobre la rótula. Se trata de una línea o un ángulo que corresponde entre la espina ilíaca anterosuperior, el centro de la rótula y desde el centro de la rótula hasta la TTA. Este ángulo Q normalmente es de 10-15 grados de valgo, pero esto es muy difícil de valorar por imagen, por lo tanto, ¿a qué recurrimos para valorar indirectamente el ángulo Q? Al TAGT, lo que hemos dicho. Un ángulo Q elevado aumenta el estrés medial sobre los ligamentos de la rodilla y por lo tanto predispone al dolor y a la subluxación. Aquí tenemos el ángulo Q. ¿Cómo lo valoramos? Ya lo hemos comentado, el valor TAGT. El valor TAGT, hemos comentado los valores, hasta 15 milímetros es normal. En resonancia también se puede hacer el valor TAGT, aunque parece que los artículos dicen que hay que valorarlo con 2 o 3 milímetros menos que con el TAC. Aquí tenemos un paciente con valor TAGT normal en el lado derecho y valor TAGT aumentado en el lado izquierdo. En este caso estamos indicando que existe un problema de alteración del eje Q. Para valorar el eje Q no solo es necesario valorar la articulación de la rodilla, sino que debemos recurrir a valorar toda la extremidad inferior. En este caso sería, este es otro paciente, pero con el mismo problema. Se hizo un estudio que comentaremos después, de estudio rotacional, con una torsión externa de la tibia aumentada, 56 grados, cuando lo normal es de 15 a 30 grados. Esto justifica un aumento del ángulo Q. ¿Cómo se realiza el estudio rotacional de las extremidades? Nosotros utilizamos el TAC. No sé si en resonancia se puede hacer, no tengo ninguna experiencia en ello. Tenemos puntos importantes.
esta imagen de elipse que tenemos aquí es la unión de cuello y diáfisis femoral. Es muy importante. Otro punto importante es el maleolo interno. Esta escotadura que tiene, esto nos permite valorar la línea que veremos a continuación. ¿Qué valoramos en un estudio rotacional? Primero, la anteversión del cuello femoral. Línea de cuello femoral, tróquea femoral, hay cóndilos femorales. Esto es el ángulo de anteversión del cuello femoral. El ángulo de rotación entre tibia y fémur también es importante. Y luego la torsión de la tibia, que es una de las causas de aumento de la sobrecarga en la rodilla. Podemos medir la rotación de la tibia desde los cóndilos o la rotación de la tibia desde la meseta. Esto es más importante que esta. Siempre tener en cuenta el maleolo interno, como vemos aquí. En cuanto a la resonancia nos valora varias cosas, sobre todo el cartílago articular. El cartílago articular, las primeras lesiones que aparecen en este desflecamiento, esto no se ve en la resonancia. Cuando vemos la condromalacia en fase inicial, ya esto está más afectado. Por lo tanto, en los primeros estadios no sé si ahora hay alguna técnica nueva que valore esto, pero los primeros estadios de la condromalacia no son valorables por RM. Es un cartílago muy grueso, con una señal intermedia en T1, y no es lo habitual que nosotros veamos, porque en adulto esto raramente se ve. ¿Qué es lo que valora además la resonancia? Pues valora los retináculos, las partes blandas, la grasa de Hoffa, las plicas, si hay edema óseo, cómo están los tendones, aunque los tendones se valoran mejor con ecografía, si hay bursas, si hay sinovitis, si hay alteraciones de planos subcutáneos, y luego también se pueden hacer mediciones, como podemos ver posteriormente. Esto es lo que hemos... Vale. La condromalacia rotuliana es una patología muy frecuente. Nosotros en el adulto lo vemos muy a menudo, en diferentes estadios. Yo creo que ya lo hemos dicho, después del menisco, en un adulto las lesiones más frecuentes son el cartílago rotuliano. Hay diferentes estadios, desde un simple edema en la zona superficial, es grado 1, grado 2 cuando ya es todo el volumen, grado 3 cuando se pierde ya grosor del cartílago, grado 4 cuando hay lesiones ya óseas, o edema o quistes subcondrales, y aquí tenemos un grado 4 que no hacía falta hacer una resonancia porque ya se ve en la placa simple. Esto es lo que quería comentar. Ya hace tiempo que se describen las técnicas de resonancia magnética cuantitativa, pero esto no se aplica habitualmente. Yo pienso que en servicios en que se estudien pacientes jóvenes, deportistas, no sé si se aplica este protocolo, que valora muy bien el cartílago articular. Y esto sería incorporar en los protocolos de este tipo de pacientes el estudio del cartílago articular mediante resonancia magnética cuantitativa. No sé si esto sería un tema para realizar en otra ocasión. Yo no tengo experiencia en esto. Aquí el doctor Vilanova de Girona también tiene mucha experiencia. Quizás sería interesante que lo hiciese. Bueno, la ecografía es muy útil para ver los tendones. Como veis aquí el tendón rotuliano, mejor que la resonancia. Podemos ver partes blandas, si hay sinovitis, si hay bursitis, si hay alteraciones de tumores, etc. Es muy útil para hacer intervencionismo. Aquí tenemos diferentes patologías. Tendinopatía con calcificaciones, depósitos de cristales. Esto es ya lo comentaremos luego, la tendonitis del tendón rotuliano. Las roturas, rotura del tendón del cuádriceps, rotura completa del tendón rotuliano, las poluciones líquidas intraarticulares, o las bursas, el típico quiste de Baker, o el intervencionismo, incluso para ver lesiones óseas. Este paciente tenía dolor en la rótula, se hizo una ecografía de los tendones, que era normal, pero aparecía esto en el hueso, esta discontinuidad, que no es una fractura, sino que es una rótula bipartita, ¿eh? También se pueden ver pequeñas fisuras en la superficie ósea.
Vamos a resumir los protocolos. Tenemos una clínica positiva, inestabilidad, dolor, desalineación femopatelar. Y esto de la clínica, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los radiólogos? Pues, en primer lugar, el estudio de la articulación femopatelar, siempre a 20-30 grados de flexión, utilizando sobre todo la TC. Las mediciones radiográficas y la RM nos puede auxiliar. Si esto nos indica que hay alteraciones más allá de la rodilla, practicamos el segundo protocolo, que es el estudio rotacional de extremidades inferiores, que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Estos serían los protocolos normales del estudio de la articulación femoropatelar. Aquí tenemos nuestro protocolo, porque yo no he encontrado protocolos hechos, ni inteligencia artificial, ni nada de esto. En primer lugar, la femoropatelar. Valoramos diferentes ángulos con valores normales, ángulo de congruencia, ángulo troclear, ángulo de inclinación rotuliana, el TAGT. Todo esto lo ponemos en el informe. Esto sería el informe resumido y vemos si altera los valores normales o no. En cuanto a la rotación femorotibial, lo mismo. Tenemos diferentes mediciones con los valores normales. Y básicamente son 4 mediciones superponiendo los cortes, como hemos dicho antes. Vamos a enterar en cuanto a patología. Casi todos los autores hablan de lo siguiente: inestabilidad y dolor. Dolor con alteración de la alineación o sin alteración de la alineación. Hay diferentes estudios, ninguno es aceptado universalmente. Aquí yo seguiré esta clasificación del año 2010 de Collado y Fredrickson, porque habla de 3 entidades, que no quiere decir que estén separadas una de otra. Patología de inestabilidad, patología de dolor y desalineación y patología de dolor sin desalineación. Veremos ejemplos como veis aquí. En primer lugar, traumatismo, luxación. La luxación aguda de la rótula es relativamente frecuente, un 3% de trauma de rodilla. Es muy frecuente en gente joven que hace deportes. La imagen a veces en radiografía es normal. Hemos de recurrir a la resonancia con los signos típicos: rotura del retináculo medial, el derrame hemático, hematros, con las típicas alteraciones de la sangre, ¿no? Las señales diferentes de la sangre, algún cuerpo extraño, cartilaginoso, y el edema del hueso subcondral en la zona externa. Estos son cuando vemos esto, es muy característico y es patognomónico casi de la luxación aguda de la rótula. He encontrado este artículo del Radiology del año 23 que habla del CT de energía dual. Cuando no se puede aplicar la resonancia, pues esto sería interesante, porque el CT de energía dual valora el edema óseo y podemos ya valorar si hay edema óseo, sobre todo en esta parte, y podemos valorar si este paciente ha tenido, también se pueden valorar partes blandas en el TAC, no tanto como la resonancia, pero podemos valorar si ha tenido una luxación aguda de la rótula. La rótula se subluxa, sobre todo porque a veces hay estructuras de partes blandas débiles o laxas. Y el centraje de la rótula depende de una estructura muy importante, que es el retináculo medial y el vasto medial. Si estas estructuras fallan o son débiles, aparece la subluxación. Esto es importante: retináculo medial, vasto medial. Esto en resonancia no vemos si estas estructuras son laxas o no. Vemos de manera indirecta si se subluxa la rótula, etc. Y por lo tanto esto es un hándicap para nosotros, el valorar el retináculo medial o el vasto medial. También podemos valorar la tróquea, la altura de la rótula, etc., como veremos posteriormente. Cuando clínicamente se confirma que hay una laxitud y una alteración del retináculo medial, hay que actuar la cirugía. Y este es una imagen postquirúrgica de lo que se puede hacer. Se refuerza este retináculo como si fuese una rotura del cruzado, ¿no? Se establece como una plastia entre la rótula y el cóndilo medial. Últimamente se han descrito cosas nuevas que yo no tengo ni idea, no lo puedo ver, pero quizás en la resonancia 3T o en otras, una resonancia adecuadamente hecha para este estudio.
se valora esto, estructuras que no son los retináculos, pequeños ligamentos, esto lo que le interesa, pues es muy interesante valorar estructuras que ayudan a la estabilidad. En este caso vemos el ligamento patelotibial medial, que se ve aquí por, por dentro del retináculo y que puede ayudar al diagnóstico, sobre todo tendría que ser muy fino para ver esto, pero vaya, como está publicado en una buena revista, yo creo que hay que estudiarlo. Otra causa de inestabilidad es las fracturas. Las fracturas de rótula pueden ser estables o inestables, sobre todo porque se altera el mecanismo extensor, sobre todo cuando hay una fractura del tendón o extraarticular o cuando hay una fractura ósea completa. Cuando es parcial, el mecanismo extensor no acostumbra a lesionarse. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial, se ha de establecer con lo que comentaremos luego, que es la rótula bipartita. Bueno, este es un caso. Otra medición muy importante es el ángulo troclear. El ángulo troclear se ha de realizar en la parte más alta de la tróclea, donde empieza, y normalmente mide 136 más menos 11 grados. Cuando esta medida aumenta, estamos hablando de una displasia troclear. El de Jour es un cirujano que hace mucho tiempo ya describió las alteraciones de displasia troclear. Se pueden ver incluso en la placa simple. Para ello tenemos que hacer una placa bien centrada, cosa que no es fácil, en que se vea el fondo de la tróclea y la línea femoral y la línea de los cóndilos. Son tres líneas importantes para valorar la displasia. Cuando estas líneas normalmente no se unen, la tróclea y la línea femoral, y la línea condilia, cuando se unen estábamos hablando de una displasia leve. Este sería el tipo A, que es la más frecuente. Si además de unirse aparece un spur, un espolón, la displasia ya empieza a ser más grave. Cuando aparte de esto aparece otra línea que sería el fondo, uno de los cóndilos, ya sería una displasia más grave, y etcétera. Fijaros que en una placa simple ya podemos diagnosticar una displasia troquear, pero lo mejor es hacer un escáner, claro. Otra lesión que puede dar problemas de dolor femoro-patelar es la hiperpresión. Cuando se alteran, como hemos dicho, los mecanismos de sujeción de la rótula, aparece este síndrome. El síndrome de hiperpresión externa de la rótula. Dolor y inclinación de la rótula hacia afuera o subluxación. Tenemos varios ángulos que hemos descrito, la inclinación rotuliana, estas dos son los más importantes, o el ángulo patelofemoral lateral. Aquí tenemos una inclinación rotuliana alterada, porque en vez de estar abierto, está cerrado el ángulo. Eso nos indica que esta parte de la articulación está sufriendo, está sobrecargada. También podemos ver edema, o sea, condromalacia en fases iniciales, en gente joven, o podemos ver ya edema en la jofitis, ¿no? Edema en la grasa de Jofa, otro signo indirecto de hiperpresión rotuliana. En cuanto a las patelas altas y patelas bajas, tenemos dos situaciones, sobre todo la patela alta. ¿Cómo definimos una patela alta? Cuando el índice INSA Salvati, que es el más usado, es mayor de 1.2. Aquí tenemos una patela alta, que implica tener una patela alta. Riesgo de luxación, aumento de la presión interarticular y lesiones crónicas severas, como artrosis o condromalacia. La patela baja es más infrecuente, se encuentra sobre todo en pacientes operados de prótesis, se ve muy a menudo esta técnica. Limita el movimiento y tiene tendencia a la artrosis. Por RM se puede valorar el índice de Insa-Sabati, aunque es más difícil verlo porque son cortes y no es el estudio completo, y por lo tanto los valores cambian un poco, de 0,7 a 1,5. Es más, se amplía un poco el abanico de diagnóstico. La plica. ¿Qué es una plica? Una plica es un pliegue normal de la sinovial que aparece en muchas articulaciones. A veces, por lo que sea, esta plica se pinza o se inflama y aparece dolor. Es una de las causas de dolor en la rodilla. Hay diferentes plicas, sobre todo esta suprapatelar, infrapatelar, medial y lateral. El diagnóstico es difícil.
pero puede acabar haciendo un problema articular importante. Normalmente la plica es de baja señal T1 y T2 y cuando se inflama o se engruesa aparece aumento de señal T2. Aquí tenemos una plica un poco engrosada, una plica medial, que esta imagen de rosariada, etcétera. Esta sería una plica normal. Otra plica que a veces se inflama es esta, es la plica que está en la grasa de Hoffa, infrapatelar. Y aquí tenemos un paciente que no sabíamos lo que era, entonces esto es cuando aprendimos a ver lo que es una plica, porque no lo sabemos muy bien. Esta sería como una cicatriz en la grasa de Hoffa sin otras alteraciones. Cuando valoramos, buscamos bibliografía, en el año 99 se describió esto. Esta sería la plica normal infrapatelar, que va desde la rótula hasta la zona del cruzado anterior. En cuanto a la lesión osteocondral, la osteocondritis es una patología de niños o de adolescentes. No tocamos mucho esta lesión, pero siempre hay una gradación. Normalmente afecta a los cóndilos femorales. Es raro que afecte a la rótula al otro que al femoral, pero vaya, hay una clasificación, no vamos a entrar mucho en eso. Lo importante es saber, en resonancia, cuando aparece la línea líquida entre el fragmento y el hueso. Esto es una indicación de cirugía. En el adulto, más que osteocondritis, son lesiones osteocondrales, un grado de condromalia grado 4, y que también es una lesión pariente de la osteocondritis en el niño. Este es un artículo de nuestros compañeros de Virgen del Rocío, que se veía una osteocondritis de la rótula, en un TAC. Ya es un detalle. Otra patología de dolor femoropatelar sin subluxación. Es lo que se llama la rótula bipartita. La rótula bipartita afecta siempre la parte lateral o la parte inferior de la rótula, nunca la parte medial. Hay diferentes tipos, la mayoría es del súpero lateral, el 75%. Es una variante anatómica, es una alteración de desarrollo con un núcleo que no se fusiona, por lo tanto es una sincondrosis. Puede ser asintomática, es un hallazgo, o puede ser que tenga dolor, porque aparezca fenómenos degenerativos en el espacio, en el espacio de separación. Sobre todo en gente que hace deporte, que sobrecarga. ¿Qué se ve en la resonancia? Pues se ve irregularidad ósea, edema óseo, aumento de partes blandas y puede acabar haciendo una artrosis. Por ejemplo, aquí tenemos una rótula bipartita, es muy característica, no se parece en nada a una fractura aguda, tiene unos bordes irregulares, esclerosos. En la resonancia lo mismo. Y puede acabar haciendo esto, una artrosis con quistes subcondrales, edema, quistes subcondrales, dolor, y esto puede acabar siendo o resección del fragmento o intentar fusionarlo quirúrgicamente. El síndrome de dolor regional complejo, antes llamada, es bueno, edema óseo, ¿no? El edema óseo. El edema óseo es una lesión difícil de diagnosticar, es un dolor de causa inespecífica, la causa no se sabe, pero es una alteración muy importante clínicamente para el paciente. Y es una respuesta inflamatoria desproporcionada. En la imagen lo que se produce es lesiones líticas que simulan un tumor o edema óseo importante. Aquí tenemos un caso que encontramos, tenemos en nuestro paciente en una rótula que simula totalmente un tumor agresivo. Hay que tener en cuenta el cuadro clínico. Si no te explican el cuadro clínico, esto lo puedes diagnosticar como un tumor óseo agresivo. En cuanto a tendinopatías, el jumper's knee es una tendonitis nodular de la inserción proximal del tendón rotuliano. Gente joven, deportista, que viene por un dolor en la rótula inferior. Es muy importante la ecografía porque nos dice dos cosas. Es una imagen nodular hipoecoica con una señal Doppler intensamente positiva. En la resonancia vemos edema, y esto es un nódulo regenerativo muy doloroso, a veces difícil de tratar, que precisa incluso cirugía.
Bueno, en cuanto a los adultos, pues vemos muchas tendinopatías de inserción, como este caso. La mayoría son asintomáticas, es lo mismo que pasa en el hombro. Y en, eh, en cuanto a los Guttslatter, que es una patología, como sabemos, de gente joven, es una osteocondrosis por lesiones de sobrecarga en la inserción del tendón rotuliano distal, puede llegar hasta el adulto, con la misma clínica que en el paciente adolescente, persistiendo la clínica. Se puede valorar muy bien con RX y IRM para ver si hay clínica, en casos de clínica positiva. En cuanto a las bursas, pues tenemos diferentes bursas. Es un diagnóstico que se puede hacer fácilmente con ecografía, se puede pinchar, se puede vaciar, se puede estudiar. Las causas más frecuentes son trauma y sobrecarga. También se da enfermedad inflamatoria, enfermedad por depósito de cristales y raramente la infección. Pero con la aguja podemos llegar a cualquier sitio y podemos analizar el estudio. Hay diferentes bursas, como veis aquí, en la rodilla. No entraremos en detalles. En cuanto a tumores de la rótula, son extremadamente raros. La mayoría son benignos, en 70 al 90%. Los más frecuentes son condroblastoma, células gigantes, quiste aneurysmático. También hay pseudotumores como la gota o tumor pardo. En cuanto a malignos, el más frecuente es la metástasis. Se describe también algún osteosarcoma. Este es un paciente con una neoplasia de pulmón y una metástasis en la rótula, muy similar al caso que hemos visto del SUDEC. Eso sería un osteoblastoma. Hay un condroblastoma, otro condroblastoma, simula mucho también, depende de la edad, lo diferenciamos de un tumor de células gigantes, son los dos más frecuentes en esta zona. Este es un caso muy antiguo en que había un osteoma, pero tenía clínica. Al final se operó por vía abierta y era un osteoma osteoide. Este sería un tumor, pero no es un tumor, es un pseudotumor, es un paciente con hiperparatiroidismo y un tumor pardo de la rótula. Bueno, vamos a resumir, yo creo que está bien, diciendo varias cosas. Primero, el dolor de la parte anterior de la rodilla es muy frecuente. Está totalmente infravalorado, tanto por técnicos, radiólogos, clínicos y cirujanos. Es una patología de gente joven y nosotros lo que valoramos ya es la evolución, cuando ya no tiene muy buen resultado el tratamiento. La etiopatiogenia es multifactorial porque es una articulación bastante compleja. Tenemos dos grandes síndromes, dolor e inestabilidad. Como hemos dicho, si no se diagnostican a tiempo, sobre todo en gente joven, se producen cambios muy severos que llevan a situaciones de dolor irreversible en cuanto al tratamiento. ¿Qué tenemos en cuanto a la imagen? Pues no tenemos imagen funcional, que sería lo ideal. Importante, flexión a 20-30 grados para hacer mediciones, tanto en placa simple como en TC. Los protocolos tienen que ser reproducibles, o sea, todos hechos de la misma manera. Hay dos protocolos básicos, femoropatelar, que es el principal, y en caso de que sospechemos alteraciones proximales o distales a la rodilla, sobre todo con el valor TAGT, utilizamos el estudio rotacional de extremidades. ¿Qué son signos importantes? Displasia troclear, patela alta, valor TAGT. Hay muchas cosas para mejorar. Que se mide automáticamente, eso, o sea, hacer un protocolo de medición automática teniendo los puntos que hemos dicho. La RM funcional, sobre todo en gente deportista, unidades deportivas, etcétera, o en sitios que traten pacientes jóvenes, mediante mapas de cartílago. Las guías clínicas, hay algunas, no comentaremos ahora. La imagen dinámica no la tenemos, el informe estructurado tampoco lo tenemos, aunque yo uso un informe personal. Hay que pensar en lo que es la radiómica, la inteligencia artificial, pero esto está aún por llegar. Hay varios guías. Una es de la SERME, que está bastante bien. Lo que pasa es que aborda todos los temas, el tema no solo femoropatelar. Otra guía muy importante es la de Joule. Le llaman un menú a la carta. Esta es muy importante porque habla de radiología y tratamiento quirúrgico. Yo creo que esta está muy aceptada y hay que valorarla siempre. Otras guías no hablan de radiólogos,
prácticamente lo que hablan es clínica, y con gente que lleva mucho tiempo trabajando, 20, 30 años, y equipos multidisciplinarios con mucha experiencia. Hablan de imagen, no de estudios, lo que hemos comentado, radiografías, mediciones, pero no hablan de un estudio realmente que se tenga en cuenta a los radiólogos. Prácticamente no hay radiólogos en estos estudios. Y esto sería, para finalizar, un poco la bibliografía para que el que tenga interés en valorar esta articulación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivas. Creo que ha sido una presentación espectacular, muy amplia. Hemos aparcado muchos temas, tanto desde las mediciones, anatomía, incluso a complicaciones, otros dolores de dolores en esta región. Y antes de pasar el turno de palabra a nuestros tres expertos, me gustaría comentar una pregunta que ha sido en el chat, que personalmente creo que ha sido de las mejores aportaciones que hemos tenido aquí nunca en la plataforma, del doctor Vicente Álvarez, que lo que comenta es sobre toda esta confusión de tantas mediciones. Hemos visto muchos números, muchas mediciones. Exactamente de estas, ¿cuáles son las que hacen falta para hacer un buen informe para la luxación recidivante de la rótula previa a la cirugía de estabilización? Y si realmente son útiles ante un síndrome doloroso anterior de la rodilla. Estas serían las preguntas. Y acaba toda su aportación, y cito textualmente, el movimiento de la patela sobre su tróclea remeda un barco a la deriva en medio de una tempestad ingobernable. Que yo creo que es un buen resumen de todo este tema tan amplio y tan a veces, como dice él, ingobernable. Bueno, yo no sé. Yo creo que sí es verdad, lo que dice el doctor. Lo que primero, hay que cuidar a la gente joven. Los adultos ya es un poco menos importante. Gente joven con dolor en la rodilla. Hay que valorar las mediciones básicas, serían resonancia, sobre todo estas resonancias de lo que se llama mapas de cartílago. Yo creo que esto hay que incorporarlo a los estudios. Y luego, si hay que hacer mediciones, pues sería lo que hemos comentado, el valor TAGT, si es normal o no, si es anormal valorar el estudio rotacional, la tróclea, el ángulo troclear, la morfología de la rótula. Estos valores hay que valorarlos siempre en el protocolo. Y, no sé, o sea, resonancia y TAC con mediciones, ¿eh? También el patela alta, patela baja, ¿no? Son varios valores que no se pueden olvidar. Pero sobre todo, gente joven, no sé, hacer una prevención. Yo creo que es que no hay nada de prevención. Nosotros lo que vemos en los adultos ya, lesiones irreversibles, ¿no? Una condromalacia al cuadrado 4, ¿qué vas a hacer? Una persona de 40 años. Algo no ha ido bien en estos casos. Muchas gracias por la aportación. Y ahora sí que pasaremos el turno de palabra a nuestros tres grandes expertos de hoy. Nos acompaña el doctor Luis Cerezal, doctor Javier Fernández Jara y la doctora Marina Urbano. Empezaremos, si quieres, con doctor Cerezal. Si tienes alguna aportación o alguna pregunta sobre el tema. Bueno, yo siempre tengo, es un tema que me genera muchas dudas de cómo proceder, porque depende de dónde vengan, pues las exigencias diagnósticas son unas u otras. Yo estoy de acuerdo que las medidas, en primer lugar, son engorrosas, segundo, las hacemos con muy poco cariño, tercero, tiene una gran variabilidad intraobservador y tiene una, a veces van, no sé, yo soy, salvo la medida de la TG, cosas, el ángulo Q, cosas que creo que son muy importantes y que se hacen bien, otras soy muy escéptico. Y luego el posicionamiento es complicado y tal. En cuanto a hacer mapeo de T2 o hacer, esto está muy bien, pero ¿no? En el mundo real, cuando tú empieces a informar con dromalacia grado cero, mucha gente te va a acuchillar, ¿no? Eh, eh, por un lado, habrá gente que te lo reclame porque dice, yo quiero saber la evolución del cartílago y quiero ver el daño ultraestructural del cartílago. Y otra gente te dirá, ¿qué mierda es esto de condromalacia grado cero, condromalacia grado uno? Tú esto no me lo puedes poner porque ya este no me le quito de encima. Entonces, es un tema a nivel de la práctica clínica diaria, es complejo esto.
Y no sé, Antoni, que si tú haces algún tipo aparte del estudio estático en vez de 30 grados de flexión, si has intentado hacer algún estudio dinámico con resonancia. Yo me acuerdo hay cosas, hay gente que tiene desde aparatejos especiales. Si tú has intentado hacer algo, intentar darle dinámica a la femoropatelar, hacer contracción No, de cuádriceps, hacer alguna cosa. no, no. Hay gente que lo hace, pero nosotros tenemos 20 pacientes cada día y no hacemos esto. Sobre todo porque no tenemos gente joven, ¿eh? Nosotros tenemos ambulatorios de 30 yo creo que son los más jóvenes, los 40, Ujú. 60 años es lo más habitual. Y no le vamos a hacer a estos un estudio de este tipo. Pero sí que sé que hay gente que lo intenta. Lo que pasa es que no hay una aceptación universal de esto. Esto sería otro tema, yo creo que es un reto, ¿no? Buscar un estudio dinámico de esta articulación. Yo no sé, Willy, tú que haces más deportista, si tú haces algo de dinámica. No se Willy, oye. ¿tienes el micrófono apagado? Ahí. Perdona. Yo no he, o sea, sí que lo he intentado alguna vez, sobre todo esto de la contracción del cuádriceps, etcétera, pero no tengo secuencias fines y sí que se pueden hacer a veces las resonancias de estas abiertas de bajo campo, que sí que he visto alguna cosa de esas, pero tampoco tengo mucha experiencia en estudios dinámicos de rótulas. Lo que sí creo que sería importante, lo que han contado aquí en caso de luxaciones de rótulas. No sé. Yo creo que en estos casos al final, y yo sí que trabajo sobre todo con chavales y tal, algunos deportistas, en este caso el traumatólogo básicamente quiere saber dos, tres cosas, ¿no? Tres cosas diría yo. Una, la integridad o no del ligamento femoropatelar en las estructuras estabilizadoras mediales de la rótula. Dos, y muy importante, si hay alteraciones intraarticulares, porque normalmente la cirugía de reconstrucción del ligamento femoropatelar es una cirugía extraarticular en la cual muchas veces el traumatólogo no hace una artroscopia, entonces si hay una lesión condral intraarticular hay que decírselo en el informe de resonancia magnética. Y tres, y ya por último, esto que estábamos comentando, el tema de las mediciones, que básicamente a día de hoy, por lo menos con la gente que yo trabajo, como mucho, hacen algo añadido sobre la TTA. Yo personalmente no trabajo con gente que haga trocleoplastia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque tenga una displasia troclear, en estos casos muchas veces no hacen un gesto quirúrgico añadido sobre esa tróclea, y sí que a veces hacen algún gesto cuando hay alteraciones a nivel de la alineación, bueno, del TAGT. Vamos. Y no nos olvidemos también de la cadera, ¿no? Que muchas veces, aunque corrijamos o el paciente tenga un problema a nivel de la femor patelar, puede tener también un problema a nivel de la cadera, una anteversión femoral, y eso puede también hacer que si hacemos una cirugía sobre la rodilla, fracase porque tenga un problema más arriba, ¿no? Muchas gracias, Yo sé Willy, que por la hay, aportación. eh, Que de yo sé que hay hecho, un estudio, hay una escuela muy importante, que es la Escuela de Lyon, que ahora hay cirujanos americanos, franceses, que llevan 30 años y no se aclaran mucho en cuanto al tratamiento quirúrgico de estas cosas, ¿eh? Yo creo que sigue habiendo muchas dudas, por eso es importante el trabajo en equipo y que lleguen a conclusiones sobre cada paciente, ¿eh? Sigue habiendo muchas dudas, incluso no solo radiólogos, ¿eh? Los cirujanos también tienen muchas dudas en cuanto al tipo de tratamiento a realizar. Sí, a mí me gustaría añadir también en relación al tema de las medidas esto, ¿no? Que nos encontramos con este problema de la estandarización o de que las medidas que hacemos si son suficientes, reproducibles o no. Entonces sí que me parece muy interesante lo que han comentado los compañeros, ¿no? De si pudiera haber algún software de IA o, ¿no? Que nos permitiera pues, estudiarlo de forma más estandarizada y sobre todo pues correlacionando con la clínica que nos transmiten los traumatólogos. Yo creo que aquí la relación también es súper importante de cara pues, a poder aportar para que el paciente reciba el tratamiento. Y después también de lo que habéis comentado del T2 mapping, pues que bueno, también me parece interesante que igual se podría valorar en casos posquirúrgicos, podría ser interesante pues ver, ¿no? en pacientes que tienen injertos óseos o tal, ver qué tipo de experiencia tenéis, porque igual podría ser interesante ver pues como la evolución de estos pacientes, más que igual pacientes con el dolor que aún no han sido sometidos a tratamientos. Que igual podría ser interesante ver pues, si se integra bien el injerto o no con estas secuencias, etcétera.
Sí, estoy de acuerdo. Vamos, me parece muy interesante utilizarlo Mm, y, y lo mismo que nos plantea Willy. Yo hago mucho medidas de toda la extremidad también, ¿eh? Porque eso mm, sabemos que tanto en la patología de la cadera como en la femoropatelar, muchas veces el problema es de toda la extremidad de los entonces, como nos explicó también muy bien Tony, hay que medir los ángulos de torsión. Y en los posquirúrgicos, en los pacientes que realmente mm, son demandantes, el tener el mapeo de T2 nos puede permitir hacer un seguimiento bueno. Es verdad que luego todo es engorroso. El mapeo de T2 sabemos que tenemos que hacerlo en reposo, porque si no nos va a dar falsos positivos, nos va a parecer que todo. Realmente es una medida del T2 del mm, cartílago, ¿no? No valora directamente el daño articular. Entonces tiene que estar en reposo, tienes que estar seguro que no ha hecho deporte, no ha entrenado recientemente, pero sí me parece muy mm, interesante utilizarlo, desde luego mm, que sí, porque es una secuencia mm, que la podemos tener integrada en nuestro protocolo sin mm, demasiado engorro. Yo sí creo que el mapeo T2 es más para temas de investigación, yo creo, ¿no? O sea, al mm, final, y luego yo creo que de todo esto al final, que es lo que hemos comentado, terminando un poco, al final para la condropatía a día de hoy no hay ningún tratamiento ya, utilizado, no solo en la rótula, sino en ningún otro sitio. Entonces el problema yo creo que viene por ahí, ¿no? Y no sé qué opináis también, ya que abrimos el melón, el tema de las clasificaciones de la condropatía, que también, como decía Luis antes, que muchas veces los pacientes le etiquetan de un número y el paciente luego quiere a ver si sube o baja de ese número y al final siempre teniendo en cuenta que no hay ningún para tratar ese tipo de condropatía, ¿no? mm, Sí, Exactamente. está claro que le genera a la gente grado 2 grado 3 y tal, les puede generar una cierta angustia. Pero tú mismo muchas veces cuando ves una resonancia y ves el control, a veces dices, ostras, pues ahora no veo aquel foco que yo veía tan bonito que era claramente grado 3, ¿no? Y luego pues no es lo mismo tener un foco que tener todo el cartílago afectado, etcétera, ¿no? Sí, luego al final pues no hay grandes soluciones, ¿no? A día de hoy es así de claro. Exactamente. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Sobre el tema de ella, antes de pasar el turno de voz a Víctor Pineda, he hecho una rápida investigación y lo único que he encontrado, un estudio validado en el 2025, que únicamente calcula el tilt patelar. Así que yo creo que con esto ya demuestra que incluso es un proceso tan tedioso estas menciones que ni siquiera a la IA le apetece hacerlo. Así que, bueno, muchas gracias por todas vuestras colaboraciones. Nos quedan nada, 3 últimos minutos que damos el turno de voz a Víctor Pineda, nuestro director de la sesión de hoy. Oye, muchas gracias Ramón por la moderación y acabar yo quería dar las gracias a todos los ponentes, a los panelistas por las excelentes aportaciones y sobre todo la enhorabuena a Tony, ¿no? La revisión que ha hecho exhaustiva de la patología patelar y como hemos demostrado, yo creo que está claro que queda camino por resolver, ¿eh? Es un tema que es muy prevalente, pero porque no hay tratamientos efectivos o porque no se estudia bien con las limitaciones que han mostrado para medirlo y para llegar bien al diagnóstico, aunque la clasificación está, me ha parecido súper acertada esta de separarlo entre inestabilidad pura y dolor con y sin desalineación. Yo creo que es muy acertado. Problemas que probablemente, como comentabais, ¿no? Poco tratamiento efectivo contra malacia y como apuntaba Tony, quizás lo importante es diagnosticarlo antes de la condromalacia, ¿no? Jóvenes que antes de que llegue el dolor, la patología irreversible. Me ha parecido muy interesante y he aprendido mucho de la sesión esta. Gracias a todos. No sé si queríais añadir algo más. Tony. No, 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 yo nada. Yo sigo con la duda a pesar de la revisión que he hecho Y, y y me un, y un preocupa eso, deseo. me preocupan los jóvenes nada más. Sí, sí. Y un deseo, que llegue la IA y nos haga Exacto. todas estas mediciones, ¿no? Muy Ah, bien. perfecto. Pues muchas gracias a todos y nos vemos de nuevo en la sesión de mañana en la plataforma. Que vaya bien, chao. Gracias, Gracias. adiós. Chao, Adiós. hasta luego. Un abrazo, Tony. Un abrazo, Tony, ¿eh? Hace mucho que no te veo. Igualmente, un abrazo, Luis. Espérate.